Es como que he Hola. tenido que limpiar la cámara. No quería mostrar su parte, Lo que- Martín. Hola gente, nos estamos conectando. Hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo Perdón estamos? la demora, perdón la demora. Qué barbijo tan copado que tiene el equipo Monarca. Hola Axel, defensores. Hola, Axel. Ahí está Diego, ahí está Dieguito. Ahí está Diego. Qué copado, ahí vamos a comenzar con este vivo. Cámara, buenas a todos. Buenas a Buenas. todos. Desde Córdoba, hola Córdoba. Ahí estamos. Estamos viendo si estamos bien ahí. A ¿Me ver. escuchan? ¿Me escuchan? Hola Diego. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Te Sí. escuchamos y te vemos. Empezamos con un aplauso porque estamos por recibiendo a Diego Tesachi Loaiza. Por Dios, qué honor y qué viernes tremendo que estamos teniendo el día de hoy, amigo Quiroga. ¿Cómo estás, Dieguito? Muy bien, ¿ustedes? Pegamos el barbijo bien, acá comenzando un poquitito tarde, que tuvimos un pequeño percance con el tema del tráfico, que Tucumán estaba con mucho tráfico, así que ya la producción se puso a acomodar todo, porque hay que armar la escenografía, así que imagínate. Claro, pensé que era un problema de la rueda, de la bicicleta. No, pinchamos. Pinchamos. Bueno, comenzamos con y seguimos con el ciclo de charla. En esta oportunidad tenemos la posibilidad y el honor de hablar y de charlar con una de las personas más referentes, a mi entender, con respecto a lo que es fútbol y diversidad de género acá en Argentina. Y bueno, Claro, es uno de los pioneros, o sea que es súper importante tu aporte y que nos cuentes, ¿no? Porque, como te decía en un momento, la historia, digamos, del fútbol gay argentino es lo que pasa a todos los equipos, ¿no? Todos los equipos de toda la Argentina. así que bueno, queremos comenzar, así que nos cuentes un poquito, Dieguito, ¿quién sos? Así para que las personas, ¿quién sos? ¿Qué haces? Para que las personas Bueno, sepan. esencialmente soy escritor y corrector, eh, y también hago un poco de poesía, soy poeta, y me dedico trabajo puntualmente en el equipo de prensa de la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con Flavia Macencio y María Rashid, que son los referentes de la Federación Argentina LGBT, donde también estoy en el equipo de prensa de la Defensoría y colaboro con las secretarías de VIH e ITS y con la de... me quedé, de Cultura. Pero bueno, esencialmente es eso y nada más, no sé qué más decir. Simple. Bueno, no, nada, de simple, No, un montón. es un montón, es un Bueno, montón formo parte de la coordinación de Defensores de Buenos Aires, el equipo que acá yo me había puesto como para que se vea, pero no se ve. Ahí está, ahí se ve. está nuestro amigo Pero Walter. de cuando fui, a ver si se ve, Sí, Qué nivel. defensores. Defensores. de cuando fui director técnico del equipo en el TNI de Corrientes de hace 2 años. Ah, mirá, qué bueno. Qué copado. Sí, muchas ahí lo tenemos a Walter Vizuela. Yo me acuerdo también hice una comunicación con Maxi Lancelo cuando tuvimos un vivo con Defensores. Exacto. Y ahí Wally nos hizo hicimos la charla, la Sí, entrevista, la charla. Así que qué bueno. Lo vi. Lo vi. Mi sueño es tenerlos los tres acá, a poder recibirlos en casa y que puedan conocer Tucumán y poder practicar fútbol y demás. Bien. Bueno, Dieguito, vamos a comenzar a construir este ciclo de charla con una retrospectiva, ¿sí? Con una retrospectiva queremos hablar un poco de los orígenes del fútbol, cuando se empezó a hablar del fútbol gay en realidad, creo que por el 97, ¿sí? Y acá nos parece importante
esto, hacer historia, y más teniendo en cuenta que nosotros recién comenzamos, estamos dando los primeros pasos, también entendemos que este contexto en el cual nosotros nos animamos como equipo de fútbol a salir del closet, no es que lo animamos, no es que nos animamos porque estamos solos, sino es que hay una historia que sostiene y que contiene al otro que se anima. Un poco esto de de hacerle retrospectiva, también que una vez Humberto Eco decía esto de que no podemos quedarnos con esto que si no leemos un poco lo que se ha vivido, vamos a ser personas que han vivido una sola vida. Y esto que también lo publicabas vos, poder ver y repasar otras historias para entender el hoy. Contanos, ¿qué pasaba en 1997 y cuál era el contexto? ¿Cómo comenzaste? Mirá, antes que nada, una salvedad. Me gustó que en el flyer hayan puesto orígenes del fútbol en la Argentina. Porque hablar de orígenes de fútbol gay, no hay un fútbol gay. Hay gente gay que juega al fútbol. Entonces, está bueno que no lo hayan puesto. Ni gay ni LGBT, pero no hay. Hay fútbol. Lo que pasa es que cuando surgió en el año 97, en un contexto muy particular, donde había dictos policiales que te detenían, por ejemplo, a las compañeras trans y travestis, las detenían por el solo hecho de tener ropa diferente a lo que indicaba el documento o el sexo en ese entonces. Entonces, pasaba que las compañeras por ahí iban a la panadería a comprar y no volvían, porque las cargaba el patrullero y se las llevaba. Después hubo una sugerencia de Ángela Bani, la abogada de Gay por los Derechos Civiles, que también trabajaba, era la que llevaba los casos de ATA, que salieran con jean. Entonces, eso empezó a marcar una diferencia. Ya las chicas cuando iban a comprar, a salir con jean, ya no era tan determinante el tema de... Imagínate qué boludez, ¿no? Pero en eso, igual no es que las cosas avanzaron tanto porque hace poco tiempo a dos chicas por besarse a una de ellas las metieron presa porque está condenada, que es Marian Gómez, entonces todavía sigue existiendo ese prejuicio. Pero en el 97, cuando no había leyes que nos ampararan todavía, cuando recién estaba la Constitución, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que avalaba, o sea, no se podía discriminar por orientación sexual, algo que no tiene la Constitución Nacional, sí la de la Ciudad de Buenos Aires. Eso empezó a disparar un montón de cosas a favor, ¿no? Se levantaron los edictos policiales, se empezó a permitir que se ingresaran las personas del mismo sexo en ese entonces a los hoteles de alojamiento, y después, obvio que todo eso fue producto de la lucha de las organizaciones, ¿no? Esto no vino así porque se le ocurrió a alguien. Y en ese contexto, para hacerla corta y no hacerla tan larga, estábamos jugando las eliminatorias del Mundial de Francia y el director técnico era Pasarela, y Pasarela había planteado que no quería tener, que no tendría jugadores gays en el equipo. De hecho, había planteado que no quería jugadores con aritos ni con pelo largo. A partir de eso hubo una gran movida de las organizaciones, de publicistas, de un montón de gente que salió a refutar a Pasarela, etcétera, etcétera. Y en ese entonces, Carlos Jáuregui, con quien yo militaba en Gay por los Derechos Civiles, siempre me jodía, como a mí me gustaba el fútbol, de por qué no hacía algo. Pero yo, la verdad que no tenía ganas, teníamos mucho trabajo, yo trabajaba en la revista NX Periodismo Gay para Todos y trabajaba full time, era algo que me apasionaba, y no tenía ganas de dedicarme a otras cosas, además de acompañar a Carlos y a un montón de gente que trabajaba en Gay por los Derechos Civiles. Y Carlos murió en el 96 y en el 97, valga la causalidad, donde hoy está Casa Jáuregui, en un cumpleaños, alguien me dijo, Gustavo Pecoraro, que después
armó conmigo Deportistas Argentinos Gays, conmigo y con otro grupo de gente, no fuimos los únicos. Me dijo, ¿y vos que jugás al fútbol? Estábamos hablando porque había habido un partido de Argentina. Y, ¿por qué no haces una convocatoria y ves? Y que yo dije, ¿te parece, Gustavo? Bueno, y puse un avisito en junio del 97, que el título fue Fútbol Gay, porque era la manera que sentía que iba a generar que la gente pudiera escribir. La gente que compraba la revista, porque imagínate que no había internet, creo que en el 97 empezamos a trabajar con el Hotmail. No había chat, no había nada de lo que hay hoy, no existía Google, entonces la gente se tenía que comunicar a través de la revista, y bueno, y así surgió, y la verdad que fue un golazo porque al mes éramos 30 personas jugando al fútbol, 30 gays, aunque había 2 chicos que eran heterosexuales, y que esa también fue la esencia que siempre marcamos, que el equipo, por una cuestión obviamente de gueto, pero por una cuestión de inclusión y de sentirse cómodos, teníamos que ser, la mayoría, el 90% teníamos que ser gays. Bien. Hoy yo diría LGBT, pero no tiene sentido. Hoy en día, voy a empezar con mis palos, hay equipos LGBT, hay equipos gays, donde tienen predominio de pibes heterosexuales, donde se han ido un montón de chicos gays del equipo, un equipo muy importante de nuestra referencia, donde estuve. Entonces, los Dogos, vamos a decir los nombres, porque si no, no decimos nada. Tienen mayoría de gente heterosexual, por lo menos es lo que nos han contado un montón de chicos que se fueron, o algunos que todavía están en el equipo. Entonces, no tiene sentido. La esencia de armar un equipo gay o LGBT es para determinadas cosas, es para incluir, es para crear diversidad, para deconstruirte, para sentirte cómodo, porque la mayoría no puede jugar en otros lugares, porque te discriminan, porque te echan, porque no te quieren, porque además está el jueguito de el marica, el puto, el puto siempre asociado a cagón, nunca el puto está asociado a algo valiente, siempre está asociado a esto. Entonces, mucho tuvo que ver con eso, y para constituirnos y poder viajar en el 98, que íbamos a ir a jugar los Gay Games en Holanda, no es que fue así de golpe, pasaron muchas cosas, pero es muy largo para contar, pero terminamos constituyéndonos con otros 8 pibes que se sumaron a hacer tenis, armamos Deportistas Argentinos Gays, el 23 de febrero del 98. Bueno, y a partir de ahí se disparó. Tenían fútbol y tenían tenis. Teníamos fútbol y teníamos tenis. Cuando viajamos a Holanda, viajamos con un equipo de fútbol y con 6 tenistas que jugaron. De hecho, 2 de ellos están en los Dogos ahora. O sea, uno nunca se fue, que es Guga, que además juega al tenis, juega al fútbol y al tenis. Y el otro es Emilio, que se fue y después volvió hace unos años, integra también el equipo de Dogos Tenis. Bueno, más o menos ese fue el comienzo de esto, que después, bueno, se disparó de una manera tremenda, no solo a nivel ciudad, sino después a nivel provincial y después a nivel latinoamericano, porque he hablado con algunas personas de Chile, de Uruguay y de México que me decían que los impulsó a hacer eso Deportistas Argentinos Gays, o en el 2007 cuando explotó el Mundial de acá con los Dogos. Tal cual. Y una pregunta, ¿fue instantáneo así, rápidamente se sumaron? Después del primer aviso, ¿cuántos chicos fueron, te acordás? Mirá, el primer partido debemos haber sido 12, ponele. 12 que vinieron, porque llamaba mucha gente. Una de las cosas que teníamos de particular era que como no buscábamos levante,
El levante lo podías tener, pues, si querías en la cancha, si te enamoras de alguien, estaba todo bien, pero la idea era no usarlo como levante directo. O sea, cuando alguien te llamaba, era, mira, nos juntamos tal día, en tal lugar, a tal hora, si tenés plata para aportar para la cancha, bien, si no tenés, no te preocupes, lo importante es que vengas. Y seríamos unos 12. De hecho, uno de los chicos que vino, no me acuerdo si la primera o la segunda, Fernando Ferreiro, que ahora vive en Miami, jugadorazo, que juega en un equipo de allá, vino y se quedó mirando y no se quiso, estaba todo trajeado, ¿viste? Yo le dije, ¿no te cambiás? No, no traje ropa, me dijo. Y la siguiente vez vino a jugar, y después cuando nos hicimos más amigos todos, yo me acuerdo que le pregunté si esa primera vez, él, que jugaba tan bien, porque después lo vimos jugar, tenía miedo que seamos mariquitas que corríamos y no sabíamos jugar a la pelota. Y sí, la mayoría eran mariquitas, pero sabíamos jugar también a la pelota, porque ser marica, gay, puto, lo que fuere, no te condiciona para jugar al fútbol o no. Pero bueno, él nos confesó eso. Y se quedó y fue uno de los que después viajó a Holanda con nosotros. Qué bien. ¿Con qué realidades, Diego, con qué realidades se toparon? ¿Con qué primeras realidades? Yo por ahí me pongo a pensar por ahí en nuestra realidad, y por ahí cómo llegan los chicos, cómo es el tema de la comunicación, hasta en la manera de preguntar. Siempre el primer paso para llegar es difícil. Por ejemplo, a nosotros, esto que vos decías al principio, que no era un lugar de levante, por ahí eso también que le marcaba mucho a los chicos. Hoy actualmente nosotros buscamos justamente esto, que sea un lugar alternativo. Sí, la sociedad acá en Tucumán tiene su boliche, tiene Grindr, tiene las redes sociales, pero nosotros queremos que sea algo completamente distinto para poder brindarle a la sociedad. En este contexto, ¿cómo llegaba esta persona a decir, che, hola, quiero participar de este espacio, soy gay? O te decía, che, quiero jugar a la pelota. ¿Cómo era ese primer paso? Porque aparte, viste que lo lindo del deporte es que tenés algo en común con el otro, que podés jugar a la pelota, pero también te cruzás con otras realidades. No tan, esto que vos decías, esto del dinero, no tan solo económicas, también realidades que nosotros nos cruzamos por ahí de chicos que sí, quiero jugar, en mi casa no saben, me han corrido hace dos años. ¿Con qué realidades se encontraron? Mirá, la realidad es que en los primeros 2 meses, y no sé si los primeros 3 meses, pero los primeros 2 meses seguro, aparecía el teléfono de mi casa nada más. Entonces, cuando me llamaba alguien que no era amigo, o sea, teléfono fijo estoy hablando, no había celulares. Claro. Hola, tímidamente te llamaba, mirá, te llamo. Entonces yo directamente le decía, ¿llamás por el aviso? Sí. Bueno, mirá, te cuento. Esto es así, estamos organizando, todavía no tenemos cancha. Si querés, déjame tu teléfono o llamame la semana que viene y yo te digo dónde vamos a jugar. Obviamente que había gente que por ahí llamaba para otra cosa y nada, se encontraba con una pared de mi parte, porque la idea era no perder eso. Después, si el pibe venía y se enamoraba de otro compañero, o cogían nada más, pero cada cual era libre de hacer lo que quería. O sea, no había una restricción para eso. De hecho, hubo parejas, hubo novios, hubo parejas que se separaron y se armaron otras. En su momento, cuando dije eso, una vez en un reportaje, se enojó una pareja, y yo no estaba hablando de ellos puntualmente, estaba hablando así en general, porque es algo lógico que pasa, y se lo tomaron de una manera personal. Además salió en un lugar donde creo que ni el 1% del país lo vio. Pero bueno, ellos se preocuparon. Imagínate en qué contexto estábamos, ¿no? Si había mucho miedo todavía. En ese momento, 97 era la 5ª marcha del orgullo, creo que tuvo, exagerando, no me acuerdo, 3.000 personas. Fue la última que se hizo en junio, el 28 de junio, con un frío tremendo. Así que imagínate que la mayoría iba toda tapada,
todavía había gente que usaba caretas, o sea, el contexto era muy particular, ¿no? Pero también nos pasó, por esto del miedo, que lo que vos decías, Martín, que teníamos un chico que jugaba muy bien, muy humilde, muy copado, y un día desapareció. No sabíamos nada de él. Pero bueno, viste, había gente que venía, se iba, no tenía forma de ubicar a la mayoría de la gente, no tenía teléfono, mucha gente en la casa. Y cuando volvimos de Holanda y empezamos a convocar, logré por alguien conseguir un teléfono donde ubicarlo. Cuando llamé por teléfono me atendió la pareja y me dijo que había fallecido hacía un mes y pico. El pibe tenía 20 o 21, no me acuerdo, César, o 22, y tenía VIH en ese entonces. Pero él no habló con nadie, él estaba encerrado en su mundo, seguramente cuando le dieron el diagnóstico se deprimió. Imagínense que en el 97 había una pastilla que se llamaba ZT, que era bastante venenosa, y estaban recién los primeros protocolos de lo que después iba a ser el cóctel. Aunque no sé si en ese momento ya se estaba aplicando, la verdad que no lo recuerdo. Pero bueno, era todo de laboratorio en ese momento, ¿viste? Y bueno, y él se murió. Nosotros no pudimos hacer nada y él no pudo pedir nada. De hecho, cuando nos fuimos a Estados Unidos en el 2008, tuvimos una pequeña reunión, perdón, en el 2009, Walter Brizuela, que era el tesorero de la DAD, José Luis, que era el secretario, yo, que era el presidente, además Walter y yo jugábamos y José Luis era el fotógrafo. Tuvimos una reunión con cada chico donde les decíamos un montón de cosas a nivel personal. Les decíamos que si alguno tenía medicamento o alguna cuestión, lo hablara con un médico del equipo que viajó también. No lo hablara con nosotros, pero que lo hablara con él, y que tuviera la confianza de decir lo que les pasara en este grupito, de ahí no iba a salir, y que, nada, yo creo que eso, ninguno habló nada, ninguno dijo nada, pero quizás les dio un motivo de paz y de tranquilidad para poder viajar más cómodos, sabiendo de que si pasaba algo, tenían a dónde recurrir, ¿no? Y creo que eso fue el producto de lo que nos había pasado en el 98. Claro. Bien, vos pensás que no iban solamente por la excusa del fútbol, sino también buscar un espacio de contención y donde poder intercambiar las experiencias y la vida que cada uno llevaba, ¿no? Y es que nosotros lo que buscamos es eso. Nosotros, de movida, después de jugar al fútbol, en ese lugar había una parrilla y hacíamos todos los partidos, después de eso hacíamos parrillada. Pedíamos una grande con papas fritas, con cerveza o Coca-Cola, con ensaladas, y el que no podía pagar no pagaba. Pero ese tercer tiempo era muy importante, a tal punto que lo llevamos, hoy lo llevamos cuando estuvimos en Lobos con Walter, pero lo llevamos hoy a full con los compañeros y las compañeras de defensores, porque es vital, porque ahí te conoces más. Los chicos, ahora cuando fueron a Rosario, el año pasado nos contaban, el otro día León me contaba que eso te acerca mucho más. Yo lo sé también por los viajes que hice, pero estar ahí te sincera, te acerca a tus compañeros, y después terminás siendo amigos de muchos, ¿no? Que es lo que me pasa cuando yo me cruzo con compañeros del 97 o del 98, y nos abrazamos como si no nos hubiéramos visto hacía 2 días, porque te une eso, ¿no? Y es re vital para nosotros el tercer tiempo. Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual, tal cual. Aquí hay una pregunta que nos hace nuestro compañero Mati. Dice, ¿el activismo siempre fue la finalidad del fútbol inclusivo o comenzó con otro interés? No, en nuestro caso, en nuestro caso había activistas, en realidad había 2 activistas que eran Gustavo Pecoraro, que fue el primer secretario de la DAD, y yo. Él había estado en Gays DC, ahora no estaba más, en ese momento no estaba más, y yo había estado en Gays por los Derechos Civiles hasta que murió Carlos.
también, tampoco estaba ya, no estábamos ninguno de los dos. El resto no eran activistas. Había un dueño de un boliche muy importante de allá, que integró el equipo y que viajó, había gente muy tapada, había compañeros que eran visibles sin problema y otros que eran visibles solamente en determinados sectores. Pero había mucho miedo. Cuando fuimos a Holanda, había un compañero que era jovencito, yo no me acuerdo cuánto tendría, si 23, 24, y me acuerdo que la mamá estaba con mucho miedo, él era visible, la mamá sabía, pero pensaba que íbamos a una gran orgía europea en Holanda. Y yo fui con mi mamá a reunirme con la mamá y con él. Vos sabés que mi mamá, creo que intercambió con la señora, fuimos a la casa, 3 palabras. La mujer, ya cuando yo llegué con mi mamá, se quedó tranquila. Nunca pensó que eso iba a pasar. No hablaron nada, no, deben haber hablado ni 5 minutos. Y bueno, y el flaco viajó, obviamente, además en el momento estaba en pareja y viajó con el novio. Pero bueno, pasaba eso. No era tan fácil para nadie hablar. Y o sea, nosotros cuando armamos la DAC y empezamos a crecer, sí, Gustavo y yo empezamos a ver que, bueno, eso era militancia, era visibilizar un montón de cosas. Ustedes lo que hacen es activismo. Quizás uno de ustedes dos va a la televisión y el otro no va nunca a ningún lado, pero están haciendo activismo. O sea, uno no hace activismo para ir a la televisión. El activismo lo haces con los pibes que van a jugar con ustedes y que están contentos por verlos a ustedes jugar, se suman a eso y se hacen felices de poder participar. Y eso es lo que les va a quedar a ellos. Y quizás de ahí sale un activista a futuro, pero porque tiene que ver con esto. Activar es visibilizar, es trabajar por la igualdad, por la diversidad, por la inclusión, porque hay gente que, viste, confunde con que el activismo es que tenés que ir a las marchas, que tenés que... Sí, las marchas permiten visibilizar un montón de cosas y reclamar un montón de cosas, que a veces 4 o 5 voces no sirven de mucho, pero sumar más voces. Nosotros propusimos en el 95 una serie de charlas en Buenos Aires, que era una manera de acercar, cuando digo nosotros, o nosotras, o nosotros, hablo de un grupo de gente que integraban los grupos más significativos de la época. Y todos esos grupos de compañeras trans, lesbianas, gays, empezaron a articular en esas 6 reuniones que se hicieron para empezar a hablar de algo que no se hablaba, que era movimiento. No hablábamos de un movimiento, un colectivo. No había organizaciones. Y eso generó el primer encuentro en Rosario del 96, y ese primer encuentro en el que fueron la mayoría de las organizaciones y referentes, empezó a acercar a los grupos. Después hubo un segundo en Salta, hubo un tercero en Córdoba, después hubo un cuarto que se hizo en Uruguay, que no fue un cuarto porque fue el primero de Uruguay, pero fueron activistas para allá. Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Vos, cuando te juntás con un montón de gente para pedir, como decía el lema del matrimonio igualitario, ¿no? Los mismos derechos con los mismos nombres. Cuando vos tenés lo mismo que tiene cualquier otra persona, está bien. Cuando no está, bueno, tenés que decirlo, porque lo que no se nombra no existe, lo que no existe no tiene derechos. Entonces, eso es activismo. No hace falta que alguien tenga que decir yo soy gay. O sea, el activismo lo demuestra de muchas maneras. Ustedes jugando, poniéndose los colores en algún lugar, o mariconeando, o poniendo la bandera del arco iris, eso es activismo, ¿entendés? Y quizás no das ninguna nota, pero alguien te vio, y alguien que te vio, por ahí
que es tapado, que tiene miedo, por ahí se acerca, como me acerqué yo la primera vez que fui a una organización o a un boliche. Yo cuando fui a la organización estuve 1 hora esperando que oscureciera caminando por una cuadra. Después me di cuenta que me podía haber parado la policía, pero año 94, peor todavía. Y cuando fui al boliche, el primer boliche que fui también, daba vueltas, o sea, 1 de la mañana. ¿Quién te va a estar mirando? Pero mi miedo era que me viera alguien, un conocido, a la 1:30 de la mañana en el centro un día martes que fui. Bueno, ese miedo tenías. Cuando vos empezás a ver que hay gente como vos, el miedo empieza a desaparecer. La realidad de ustedes fue quizás más lenta también, ¿no? Porque todo sucede en la ciudad de Buenos Aires, parece, o en las grandes ciudades. Y cuesta mucho más, bueno, ni hablemos de los pueblos. No, tal cual, en ese contexto histórico, cuando hablamos con algunos referentes, contaban esto de que muchos chicos, muchos chiques, se fueron, digamos, hay una camada de chicos de 40, de 50 años o más, que en realidad decían que se iban a pegar mejor suerte a la capital, a Buenos Aires, cuando en realidad se iban para ir a vivir con libertad su sexualidad. Y representó eso durante mucho tiempo Buenos Aires. Y para algunas personas, que ahora es minoría, lo siguen haciendo, porque conozco muchos chicos que se van a Buenos Aires o a Córdoba para poder vivir libremente su sexualidad. Y es así, y un poco esto también, contando lo que decís vos, Diego, que de identificarnos como chicos que hacen fútbol con esta temática de diversidad sexual, es activismo porque sigue siendo una respuesta política ante toda esta situación. Y pasa esto que también vos decís, hay chicos que no quieren salir en la foto, no quieren no quieren que le hagan una nota. Ahí está la resistencia, están los procesos personales de cada uno, pero pasa esto de que un eslabón empuja al otro. Esto me acuerdo esto que vos decías, me llamaron por teléfono y como que vos ya intuías por qué te llamaban, y vos decías directamente, llamás por la nota, bueno, mirá esto. Es como que el activismo de uno termina empujando al otro. Y yo creo que esto, digamos, que tiene que ver porque, por ejemplo, algo que también a nosotros nos pone muy felices en Monarca, que hace poco ya uno de los 3, 4 grupos de fútbol que hay en Tucumán ya pudieron ponerse su nombre, elegir la visibilidad, y eso está buenísimo, y eso está bueno. Es necesario hacer ruido, y bueno, y entender también los procesos personales de las personas, pero empujar es muy necesario porque, a ver, ningún jugador de la selección todavía salió a presentar a su novio, ningún jugador de la A salió a presentar a su novio, y no me cabe duda, no es por polemizar, pero lo existió y existe. Entonces, bueno, cuando pasó lo de Pasarela, llamó mucha gente a Carlos Jáuregui, y recuerdo un exjugador de River que llamó para contar cosas, y que eso pasó siempre, ¿no? Y nosotros no íbamos a visibilizar eso, porque no tenía sentido, no tiene sentido visibilizar, la gente tiene que hacer cada una su camino, ¿no? Otra de las cosas también de las de fútbol gay era romper con un montón de prejuicios, ¿no? Yo, qué sé yo soy bastante varonil, blanco, cis, clase media. El tema era romper también, o sea, cualquiera que me veía a mí, siempre que me vio jugando al fútbol, era, Diego nunca podría llegar a ser gay, ¿no? Y salir a decir que yo era gay también implicaba un montón de cosas. Y a su vez,
que hubiera un montón de compañeros míos que no eran tan varonines como yo, que les encantaba loquear, que les encantaba mariconear, empezaron a mostrar también otra cosa, y porque también después los veías en la cancha. Nos ha pasado jugar partidos donde había tipos que después los rivales nos decían, pero ustedes juegan. Claro. Y sí, Sí. vamos jugando en la cancha. Después te agarran el vestuario, pero ahora estamos jugando en la cancha. Te tengo que ganar. Me acuerdo que una vez hubo un penal que nos hicieron, o sea, nos cometieron un penal y uno le dijo a uno al que cayó, le dijo, pero no te hagas sos un puto, no sé qué, y nuestro compañero le dijo, puto sí, pero tuyo no, ¿entendés? O sea, los tipos, viste, se quedaron, pero bueno, eso está bueno, no reprimir y marcar todo el tiempo eso también es activismo, ¿no? Es no callarse, lo que vos decías antes, hacer ruido, bueno, eso es hacer ruido. Nosotros de defensores insistimos todo el tiempo con la bandera, insistimos en mariconear, o sea, no en mariconear, que cada cual sea como quiere, que quien quiera haga lo que quiera. Hemos llevado a Corrientes, se han sumado a Corrientes una chica y un chico trans, la directora técnica es una mujer, una de las coordinadoras que acompaña es una mujer, o sea, todo eso, hay unas compañías lesbianas que quieren venir a jugar, bueno, nunca decimos que no, o sea, porque creemos que ahí está el punto, ¿no? En tratar de romper. Es difícil porque estamos en un mundo patriarcal, machista, y el fútbol ni hablemos, y hay muchos compañeros que integran equipos con jugadores gays que juegan en diferentes torneos, muchos que juegan en el torneo de GAPEF, y tienen un montón de cosas machistas todavía metidas que, nada, les lleva tiempo de construirlas, ¿no? Y bueno, la aspiración es esa, creo. Lo que siempre discutimos y hablamos con Walter, o con les compas de defensores, o con otras personas con las que hable, con Maxi Lancelot, con Juan Pablo Morino, que es el presidente de GAPEF y es el secretario de Deporte de la Federación. La idea es siempre buscar la vuelta para integrar, no para expulsar. Porque claro, si expulsás, si alguien tiene una conducta machista y vos la echás, no sirve de nada. O sea, capacitalo, ayudalo, hablale, que lo entienda. Diego, eso, y ahí hago un punto, y lo hablamos mucho también con los chicos, y por ahí, si bien hablamos esto de sí, la necesidad de que el fútbol, digamos, por lo menos un 90% de chicos gay, y esto que decís, tenemos que encontrar la posibilidad de construcción, de desconstruir. Y esto si condenamos a la persona por algún dicho homofóbico, yo creo, digo esto porque viste que en este último tiempo las nuevas corrientes nos llevan mucho a la intolerancia, las redes sociales nos acostumbran, nos quieren acostumbrar a esto de tildar, eliminar y bloquear. Y así no se construye ninguna sociedad, claro, así no se puede desconstruir nada. Y esto de poder, de no quedarnos con por ahí un mensaje que puede doler, que te diga un amigo de algún comentario machista, que se pueda construir a partir de eso, porque aparte no tenemos que negar que como chico gay, como activista, no puedo negar también que he sido criado con toda esta estructura patriarcal, machista. Yo tengo que trabajar mi grado de ser misógino, machista, y tengo que deconstruirlo. Y yo creo que también ese es un mensaje que tenemos que dar, insisto, porque en estos últimos tiempos, de todas las corrientes políticas y demás, hay mucha intolerancia y también impuesto por algo que la tecnología nos quiere hacer creer que hay que eliminar y bloquear. Por eso creo que es también importante que se pueda interactuar con chicos heterosexuales
y ante alguna circunstancia o situación que nos pueda tentar o que nos pueda llegar a violentar, Provocar, claro. a provocar, que podamos invitar a esto, a construir y a identificarlo no para juzgarlo, sino para invitarlo para construir. Exacto. Porque esa persona termina siendo amigo o es amigo. Sí, de acompañarlo y de transitar ese proceso juntos, ¿no? Porque en realidad todos estamos desconstruyendo, tanto los heterosexuales como los gays, como los chicos trans. Nosotros, desde la federación, por ejemplo, cada vez que hay un caso con algún famoso que dice alguna cuestión discriminatoria, que a veces puede ser porque Isabel Bernasi o Capusotto, sabés que tiene que ver con un juego de un chiste, pero hay otras personas que no. Pero nosotros nunca las condenamos. De hecho, Daddy Brieva, que ha hecho una película inspirada en amigos gays, su primera película como director, hace unos años largos, una película bastante simpática, que es un tipo que siempre ha acompañado al movimiento LGBT. Un día hizo un comentario, no me acuerdo cuál, y nosotros nos salimos a condenarlo. Lo invitamos a que él reflexione, a que él trate de rever las cosas. La vez pasada una diputada salteña se filtró un audio que le mandó a alguien diciendo este puto del ministro y que qué sé yo, y bueno, la llamamos y la tipa sacó un comunicado diciendo de que tiene que deconstruirse mucho más, que quizás obviamente que por un lado era algo privado, pero bueno, ella tiene un cargo muy importante, es diputada, y vos sabés que siempre te van a estar filtrando cosas. Entonces, pero bueno, se comprometió a trabajar en contra de la discriminación. O sea, no hace falta salir a matar, como decís vos, a alguien. Sino, porque yo también digo, ¿no? Está lleno de gente que critica al machista, pero en su casa se lo banca. Cuando está en una reunión con el padre, con el tío, con el abuelo, en una fiesta, no dice nada. Entonces, lo salís a matar al de afuera, pero adentro vos dejás que todo pase. Entonces la deconstrucción también es interior, porque yo puedo decir, sí, yo estoy recontra deconstruido, y dejo que mi papá diga un montón de cosas, entonces no sirve. El otro día mi viejo no sé qué dijo, y con esto te volvés puto. Le dije, yo sí, vos no sé, le digo, pero yo ya me volví puto. Y él se quedó. Pero bueno, claro, es eso. O sea, es marcar. Si vos no marcás, yo cuando le conté a mis viejos, a mi papá y a mi mamá que era gay, no es que se los conté y se terminó ahí. Hasta el día de hoy, desde que se los conté, en el año 92, seguimos hablando del tema, participan en bueno, ya hay un gran camino hecho, pero yo nunca me callé. Siempre seguí hablando del tema, siempre seguí preguntándole si ellos hablaban, o ella o él hablaban con sus amigos, con sus amigas, con compañeros, porque digo, además de construirse les va a ayudar a no enojarse cuando alguien diga puto de mierda en algún lugar. Si no, se van a sentir mal. Cuando ustedes empiecen a deconstruir con esto, van a poder empezar a encararlo de otra manera. Bueno, lo hice con mi familia, lo hice con mis amigos. Yo me crié en un ambiente en la calle, con amigos míos en la calle, jugando al fútbol, a la escondida, y el 99% de mis amigos eran todos heterosexuales. Y bueno, a todos les tuve que ir contando y con todos fui hablando siempre del tema, nunca me callé. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con marcar cuando uno puede marcar. Si no lo haces, como dice María Rashid, lo haces para el tupper nada más. Militás para el tupper y eso se queda ahí. Y afuera, ¿qué hay? ¿No? Y afuera está el enemigo, esencialmente, o la enemiga. Aunque la mayoría son enemigos. Claro, por ahí, como decís vos, hay que empezar desde casa, ¿no? Desde nuestro lugar, donde frecuentamos, donde vivimos, donde tenemos toda esta gente allegada, de tratar de acompañar esa transformación o ese cambio o esa deconstrucción que estamos buscando, ¿no? Y después hacia afuera, como decís vos.
Sí, es tal cual. Y yo creo que el laburo que están haciendo ustedes, Yaguareté, TEB en Salta, los equipos que están en Mar del Plata, eh, los, los equipos que participan en GAPEF, eh, los Carpinches, etcétera, 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 los de Jujuy. Creo que lo que están haciendo es eso, es poner un granito o una semilla, la van regando todos los días, eso empieza a germinar y da brotes y da semillas, ¿no? Que se pueden a multiplicar. Y bueno, es ese granito, ¿no? Yo siempre pienso que aquello del 97 fue eso, fue poner una semilla. Y bueno, capaz que no iba a pasar nada. Nosotros no pensábamos que íbamos a tener más de 30 personas jugando en 2 meses. Llegamos a ser 60 y pico. Viajamos 28 personas, 27 a Holanda, en un contexto que era difícil. Hoy, inclusive un equipo por ahí con 14, 15 personas ya están, viste, para viajar, porque nos da la guita, nos da un montón de cosas. Bueno, pudimos viajar también, que nos ayudó mucho la organización del lugar, en pasaje, nos ayudaron desde acá, muchísimo, pero lo importante es eso, es que la mayoría tuvo ganas de ir. Mirá, les cuento una anécdota cortita. Cuando llegamos a Holanda, el día de la apertura, estaba la televisión holandesa filmando un documental y nos preguntaron si podíamos aparecer. Y nosotros preguntamos y todos, el 70% dijo que no. De hecho, siempre aparecíamos las mismas 5 personas. Bueno, ellos fueron respetuosos y el último día nos entregaban unos videos que compramos. Vos comprabas un video que te lo daban el último día y era ese documental. Un documental muy simple. Cuando lo vimos, aparecíamos en una escena desde allá arriba, se veía una bandera que se agitaba, y después en una entrada desde atrás al estadio de arena de Ámsterdam. No aparecíamos. Y los chicos estaban enojados, porque en esos 10 días que tuvimos, todos hicieron un proceso interior tan grande al encontrarse con realidades de Japón, de Holanda, de Alemania, de Estados Unidos, de Australia, de México, que al volver todos se hicieron visibles en muy poco tiempo. Pero bueno, fue eso, fue ese proceso, que es lo que les decía antes, de a veces juntarte y experimentar cosas, ya eso vale para alguien, aunque después se vaya del equipo, pero ya le cambiaste la vida, y eso es re importante. Sí, tal cual, tal cual. Yo también por ahí me ponía a pensar esto también que decías anteriormente, de poder darse la posibilidad y no dejar las cosas como un tupper. Yo, por ahí hablábamos con los chicos también en el proceso que vivíamos juntos, esto de que éramos un grupo que estábamos encerrados, digamos, remarcado por la situación de que nadie se entere que hay un grupo de chicos que juegan a la pelota. Por ahí contaba esto que decías vos, o sea, de trabajarlo, de poder ser palpable y hacer algo por esto que uno reniega, por el machismo. O sea, está bonito, te publico una bandera gay en mi historia, listo. Y por ahí, obviamente sin desmerecerlo, pero por ahí poder hacer algo con tus manos, con tu tiempo, y poder ser partícipe de esta mejora que uno desea. Porque muchas veces yo creo que uno es intolerante a todo, o resentido en toda situación política. O sea, hay algo que nos resiente y que nos lleva a criticar o estar en desacuerdo en muchas cosas. Bueno, ok, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo podemos capitalizar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y hoy por ahí creo que Monarca, muchos de los integrantes de Monarca encuentran eso de poder hacer realidad y plasmar eso de que por la cual luchamos, ¿sí? Y no quedarnos ahí en solamente, listo, está todo bien con los gays, pero sí, yo los apoyo, comparto una banderita. Bueno, poder ser también
invitar a ser partícipe del cambio, invitar a ser, o sea, no por categorizar, digamos, pero yo me banco más una persona que va a una marcha en contra de algo, a una persona que está sentada y dice, no estoy de acuerdo con esto. Alguien que realmente pueda luchar por lo que cree y que te muestra, ¿sí? Yo creo que también es fundamental poder hacer algo con esto que uno cree. O sea, yo no creo contra esto, yo prefiero, me gusta mucho más los pro vida que salen a la calle, al chiquito o a la chiquita que no hace nada y dice, O por ahí pasa de que mucha gente que es gay publica banderas arcoíris y demás, pero en su casa no está blanqueado. Entonces, está lleno, está lleno. Como decimos nosotros, no empezás y te haces cargo primero de algo personal tuyo, para luego sacar la bandera con orgullo, ¿no? Lo que pasa es que hay todo un proceso. Nosotros a veces discutimos bien de que en un equipo, que son defensores, los chicos vienen a jugar al fútbol. Después, los que se enganchen para otras cosas, bienvenidos, pero vienen a jugar al fútbol. Y lo importante es que jueguen al fútbol. Ahora, si un día te pedimos, bueno, mirá, podés acompañarnos a tal lugar, y podés, venís, si no podés, no venís, pero no tiene que ser una condición de que venís a jugar al fútbol y tenés que salir mañana con la bandera a una marcha. No, pero por ejemplo, defensores en la última marcha, la anterior, la última fue virtual, en la anterior fuimos todos, no faltó ninguno. Ninguno del equipo faltó a la marcha. Nos sacamos una foto grande en Plaza de Mayo, no sabíamos si iban a ir todos. Estaban todos invitados, todos dijeron que iban a ir. Bueno, fueron todos, no faltó nadie. Entonces, eso fue muy lindo, porque por ahí para algunos fue la primera vez, para otros que no les copa mucho lo de marchar, fue copado ir a la feria previa, y después nos marcharon algunos por ahí, no sé, porque yo estaba en la organización, después me tuve que ir. Pero fue bueno que vinieran, que dieran la cara, que se sacaran las fotos con la bandera, que las pusieran en sus redes, qué sé yo. Es un proceso, después... bueno, sí, es lo que vos decís, o sea, no, a ser más sincero, yo recuerdo tener la charla con los chicos, cuando no éramos Monarca todavía, y después que lo fundamos, era esto de que de los 15 chicos que éramos en ese momento, creo que uno nada más había ido una sola vez a la Marcha del Orgullo acá en Tucumán, que la hacemos en diciembre, y a partir de Monarca, que tiene 2 años, y bueno, nos tocó la pandemia, ahora no vemos la hora de que sea la marcha e ir con nuestra camiseta Monarca y con una bandera súper enorme. Y yo creo que también esto que decís vos, tiene que ver con procesos y animar, bueno, lo que decía antes, animarse a construir lugares que nos puedan incluir también para ir a marchar juntos también y poder entender también la parte del proceso ese también, que también nosotros lo decimos. Si bien no hemos ido a ninguna marcha en ese entonces, hasta ese entonces, existe el fútbol y nos permitimos este tipo de cosas porque colectivamente también hubo muchas personas que desde esa marcha hoy están aquí. Nos animamos desde esos lugares. No, y además está bueno que ustedes construyan y disparen cosas. Porque cuando yo puse ese avisito, o cuando Gustavo Pecoraro planteó lo de armar deportistas argentinos gays para darle un marco más institucional, era eso. No estábamos en ninguna organización, no queríamos revolucionar la Argentina, nada. Entonces, está bueno también que ustedes propongan cosas o generen cosas. Obviamente que siempre interrelacionados con las organizaciones va a ser todo más fácil porque hay todo un proceso, porque hay un montón de cosas que mucha gente desconoce, qué sé yo, el otro día veía una discusión de alguien, una charla de alguien en el Facebook porque lo había parado la policía con 2 porros, que en la Ciudad de Buenos Aires podés llevar 2 porros dentro de no podés fumarlos en la calle, pero los podés tener, pero bueno, la policía te para igual, y había alguien que le decía, mirá, si vos conocés tus derechos,
tenés que decirle esto, esto, esto y esto al policía. Claro, y el flaco no lo sabía. Y eso que es un militante, no lo sabía. Y lo mismo pasa pasaba muchísimo en los 90, pero pasa mucho con los compañeros gays, que a veces los paran y no saben qué decir y van presos. Y los paran por portación, obviamente, de cara, por la gorrita, porque son morochos, porque son maricas, los paran por eso, no los paran, a mí no me para la policía, nunca me paró la policía, jamás, ¿entendés? Tengo ese privilegio de que nunca me paró la policía, ¿entendés? Pero sé que paran, al resto de la gente la para, y bueno, tiene mucho que ver con eso, también conocer tus derechos, pero conocer cuáles son las reglamentaciones, saber qué decirle a un policía, si la policía te para, vos no te puedes sacar el celular, vos con el celular puedes llamar por teléfono a un abogado, a tu familia o a quien sea. Bueno, hay determinadas cosas que están buenísimas, que ustedes también puedan disparar hacia adentro de la institución, para que todo el mundo pueda tener también esa, porque a veces también está el miedo de visibilizarse, porque tiene ese miedo, ¿no? Yo, que crecí en los 70, todavía me genera cosa ver a la policía en la calle, cuando me cruzo con un policía, me genera, y era chiquito, y me genera porque mi viejo peronista, de la juventud peronista, yo estuve muy empapado de toda esa situación, entonces, cuando veo policías, me genera cosa, no me genera asco, pero me genera cosa, me genera, ¿entendés? Pero no les tengo miedo, pero sé que hay gente que le tiene miedo a la policía. Diego, Bueno, es de temer igual, ¿no? Diego, nos queda creo que 2 minutos, que nos queda miles de cosas para hablar, pero siempre, ante todo, darte las gracias. Muchas gracias. Queremos conocerte en persona, seguramente ya vamos a ir para Buenos Aires o vas a venir por acá. Estamos muy... Arreglemos, me tomo el tren y voy. Bueno, te queremos agradecer enormemente. Ya nos vamos a conectar en otra posibilidad, porque también queremos hablar de tus libros, de tu faceta como escritor y demás. ¿Ahí estamos? Estos 2 libros, yo le dije a Rubén Darío que los pasaba, pero después se los paso bien por privado para que hagan un sorteo o algo, si quieren. Dale, esos vienen para Tucumán, dale. Enormemente. Las últimas palabras que decir, Dieguito. No, nada, que sigan, que todo esto es resistir siempre, es resistencia, es visibilizar, o como dice el lema de defensores, orgullo y visibilidad, ¿no? Es tener orgullo y visibilizarlo. Obviamente que siempre vas a tener gente que no entiende, que vive en otro mundo, que tiene sus propios rollos, que tendrán que resolverlos, pero bueno, creo que lo que hacen ustedes es hermoso, es mágico, y tienen que seguir haciéndolo, impulsándolo más, para no quedarse en el tupper. Tienen que abrirlo, abrir el juego, hablando de fútbol, abrir el juego para hacerlo más dinámico, tirar un lindo centro y que pueda hacer gol. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Diego, un abrazo enorme, un aplauso para Diego por este espacio y por brindarnos la charla. Abrazo a todos. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes, a quienes están mirando, a quienes van a mirar después y a todo Monarca. Muchas gracias, Diego. Saludos.